La lectura de hoy es Primera de Samuel 4 al 7, día 91. Capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasad. Israel es azotado por los filisteos, el pecado, la cosa maldita estaba en el campamento y dio a los enemigos toda la ventaja que podían desear. Reconocieron la mano de Dios, el pecado de la cosa maldita. Estaba en el campamento. Israel es azotado por los filisteos. La insensatez del hombre tuerce su camino. Luego contra Jehová se irrita su corazón. Él supusieron que podía comprometer a Dios a manifestar en favor de ellos, llevando el arca de quienes han regresado a la vida de la religión. A veces demuestran un gran afecto por las observancias externas, como si éstas pudieran salvarlos, como si el arca del trono de Dios es el campamento, los llevara al cielo, aunque el mundo y la carne estén entronizadas en el corazón. La captura del arca fue un gran juicio contra Israel y señal cierta del desagrado de Dios, que nadie piense en escudarse contra la ira de Dios bajo el manto de una profesión externa de la fe.
La derrota del ejército fue muy penosa para Elí, por cuanto era el juez. Las noticias de la muerte de sus dos hijos, con quienes había sido tan indulgente, que murieron sin arrepentimiento como tenía razón para tener, le conmovieron como padre, pero había una preocupación más grande aún en su espíritu cuando el mensajero concluyó su relato diciendo: el arca fue capturado, fue golpeado en el corazón y murió instantáneamente. Un hombre puede morir en forma miserable, pero no morir eternamente. Puede llegar a un final inoportuno, pero al final será paz. Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque la esposa de Fines parece haber sido una persona piadosa. Su lamento de moribunda fue por la pérdida del arca y el traspaso de la gloria de Israel, que es un gozo terrenal para quien está moribunda. Ningún gozo sino el que es espiritual y divino resistirá entonces la muerte. Es algo demasiado grave para conocer el sabor de un gozo terrenal. ¿Qué es eso para quien lamenta la pérdida del arca? ¿Qué es todo eso? ¿Qué placer podemos hallar en nuestras Yo soy el consolaciones hombre que ha llegado y deleites de criaturas? del horrible campo de batalla. Si necesitamos la palabra y las ordenanzas de Dios, Hijo mío. especialmente si queremos el consuelo de su presencia bondadosa Y la y la luz de su todo el rostro. ejército. Un Si gran Dios se Padre va, nuestro, tus dos hijos, Ofni y Pineas, y el arca de Dios. la gloria se va y todo lo bueno se va. Ay de nosotros si Él se va, pero aunque la gloria sea traspasada de una La palabra nación, del Señor se cumplió. ciudad o Ahora aldea, Elí, el sumo sacerdote, yacía muerto después de quedar ciego. de y que de sus horas dos hijos tras otra. murieran el mismo día. Sin embargo, Y nunca el se irá arca de la del todo, alianza, pues brilla la en un más lugar sagrada cuando se reliquia de eclipsa Israel, en estaba en otro. manos del enemigo. Había llegado la hora de que Samuel cumpliera con su misión, uniendo las tribus de Israel. Dios de Israel.